esto ocurre por una buena causa, tristemente. Y les voy a ser honesto porque a pesar de que la figura de Lutero ha causado tanto daño en nuestra iglesia católica, las 95 tesis que él escribió fueron porque se estaba abusando de la gente, porque se le estaba pidiendo y se estaban vendiendo indulgencias. E inclusive había reyes que compraban a monjes para que hicieran los sacrificios en vez de hacerlos ellos mismos. Todo era una compra y venta, lo que había era un dinero, todo era lo que se movía en el dinero, y lamentablemente la iglesia, la mayoría en ese aspecto, en ese ambiente, estaba en la compra y la venta de derechos, que era terrible, minó mucho la fe. Lutero, cuando comienza a quejarse, lo trata de primera instancia bien, pero vuelve y también cae envuelto en toda esa vorágine y se vuelve entonces loquito. Y de las 95 tesis, todas las críticas que hizo fueron en base a la fe, pero había otras que eran personales. Y cuando tú metes lo personal en tus críticas, todo se daña. Todo se daña. Es un movimiento religioso protestante fundado por el monje sacerdote Martín Lutero en el 1483-1546. Se considera la fecha del 31 de octubre de 1517 como el día del nacimiento de esta rama del cristianismo. Cuando se colocaron las 95 tesis sobre la eficacia de las indulgencias en la puerta de la iglesia de todos los santos en Wittenberg, Alemania. El luteranismo cree en Jesucristo como su fundador espiritual, Dios y uno trino, Santa Trinidad, es decir, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero la interpretación que tuvo de que Dios no juzga a los hombres por sus obras buenas, sino más bien por su sola fe, proporciona a Lutero la base fundamental de su pensamiento, cosa que hace alrededor de unos 10 años atrás creo, el luteranismo aceptó que las obras son necesarias para poder salvarse. Porque probablemente Lutero se tiene que estar revolcando en la tumba allá. ¿Por qué? Porque eso era algo que él decía que no era posible, aceptar las obras. Y el luteranismo, ahora mismo los obispos luteranos han aceptado que es necesaria la obra. ¿Usted entiende lo que significa lo que dice Lutero, de que con la sola fe, con eso tú te puedes salvar? ¿Entienden eso? No, el problema de decir que con la sola fe uno se salva es que no importa si tú eres malo o tú eres bueno, si tú tienes fe te vas a salvar. O sea que un narcotraficante que tiene fe se va a salvar, que mató 10.000 personas, si tenía fe en Dios, se va a salvar. Pero un pobrecito que toda su vida lo único que ha hecho es ir a la iglesia, ir a hacer penitencia, y lo único que da un pobrecito, pero lamentablemente pues su fe no es tan fuerte, no se va a salvar. Se salvó el narcotraficante porque tiene más fe que el pobrecito. Vean cómo es irónica esa especulación de por la sola fe. ¿Y dónde están las obras de caridad? Si el mismo Cristo nos habla de las obras de caridad en el Evangelio. Esa parte del Evangelio como que Lutero como que la brincó. Como que digo, no, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estaba desnudo y me vestiste, enfermo y me fuiste a visitar. Ah, no, pero es que esa parte, eso no la escribió Jesús. Cuando Lutero leyó la Biblia, vamos a brincar esa parte y vamos a seguir con lo otro. No, hombre. Ahí es donde se le quemó al pobrecito. ¿No? Y después, obviamente, con su lucha, como dice el video, él tenía muchas luchas personales y por eso se casa. Él se casa. Esa es la foto de Lutero. Y yo después le enseño la foto de la esposa. Pobrecito, se quedó sufriendo porque la esposa es más fea. ¿A ti no te parece tan fea? Porque a mí me enviena con nosotros. No. Aquí la ponen bonita, pero la verdadera era fea, ¿ok? Así que el escudo de Martín Lutero lo ven arriba, ese es el escudo de él. Y el luteranismo rechaza la primacía de la autoridad romana del papado como institución divina. Ellos no creen eso, ya ustedes ven por qué. Niega la tradición dogmática de la existencia del purgatorio. O sea,
nosotros tenemos, para él, tenemos dos opciones. O te salvas, o te... No hay un between, no hay un lugar donde uno puede purgar las penas ni nada. Nosotros creemos en el purgatorio porque es necesario. Hay que limpiar el alma. El movimiento protestante iniciado por Lutero afirma el valor único de las Escrituras y la supremacía de la fe en Cristo. Lutero desarrolla la doctrina del sacerdocio universal, en donde afirma que las Escrituras pueden ser entendidas por todos los creyentes y que cada uno puede examinarlas libremente gracias a la creación de la imprenta. Según Lutero, todos los creyentes son sacerdotes en virtud de los sacrificios espirituales de un corazón arrepentido en oración. O sea, para él, el sacerdocio ministerial era como algo obligado, no era necesario. Y para él, el hecho de servir en tu fe, en tu iglesia, no te permitía tener un puesto dentro de la religión del luteranismo, cosa que él mismo se contradice. Lutero se contradecía mucho. Lutero, tenía el problema de que él decía una cosa ahora y una semana después lo cambiaba. O sea que decía, por ejemplo, no creo en la Santísima Virgen María, pero una semana después decía, tenemos que darle honor a la Madre de Dios. Primero decía, no necesitamos puestos en la fe, pero después estipulaba que era necesario tener unas personas que estuvieran al mando. Se contradecía. Decía que no eran necesarios los sacramentos, pero al final de su vida se confiesa y recibe la Eucaristía y pide perdón por el error que hizo en la iglesia. ¡Ah! Que lo cojo yo y lo cuento yo. El padre, yo me que lo ahorcaba yo. Te mato 2 veces. Después de todo lo que hiciste, me vienes a decir a mí que te equivocaste. Pidió perdón, recibió la... Dios lo perdonó porque pidió perdón. Pero confundió a tanta gente después de pedir. Ese es Lutero cuando puso en la puerta de Wittenberg, Alemania. Y ese es él con su esposa. Mira que dice. Ese es Lutero. Cristiana, luego de eso. El anglicanismo, que fue fundado por Enrique VIII, porque Enrique VIII, luego de que vio que Lutero podía retar a la iglesia, él dijo, yo puedo hacerlo también. ¿Por qué yo no puedo retarlo? Y obviamente surge el anglicanismo, pero se denominan muchos como parte de esta reforma y comienzan a surgir diferentes ideologías. Miguel Servet y otros que establecen el unitarismo, los calvinistas con Calvino, que forman los presbiterianos. Miren de dónde surgen los presbiterianos, de la misma rama de los anglicanos. Los bautistas, que son los que ustedes ven por acá, los que son muchas de las religiones de los afroamericanos, los bautistas también surgen de los luteranos. Puritanos, que fueron los primeros que llegaron a Estados Unidos, surgen de la rama de los anglicanos. Los congresionalistas, Congregation of Faith, que la vemos aquí en Estados Unidos. Los Quakers, cuáqueros. ¿Ustedes saben cuáles son los Quakers? Los Quakers son los que ustedes, cuando ustedes van a la Hershey Park, los que están por ahí, Amish, esos son los Quakers. Y los Quakers vienen de esta línea de los anglicanos y los bautistas. Los metodistas, que ustedes los ven, hay bastantes. Episcopales surgen de ahí. Los apostólicos, radicalistas, los mormones, miren de dónde salen los mormones. De los metodistas. Los adventistas salen de los metodistas por el método de fe, porque para ellos no eran necesarios los 10 mandamientos. Ellos estipulan su propio método. Los adventistas del séptimo día surgen de esta idea. El ejército de salvación. ¿Ustedes saben lo que es el ejército de la salvación? En la época de los años 70, los años 70 y 75, habían unas personas que iban a los aeropuertos y se vestían como si fueran enfermeras.
y tenían unas botellitas donde te pedían dinero para que tú ayudaras al ejército de la salvación. Ustedes pensaban que ellos estaban ayudando a los pobres. Ustedes creen que ellos estaban ayudando a los pobres, pero la realidad es que ellos estaban ayudando a su propia iglesia. El ejército de la salvación no es enfermeras ayudando a los enfermitos, era a su religión y ellos se ponían un gorrito. ¿Nunca nadie vio eso? Sí. Ya saben, ok, gracias. Los testigos de Jehová, miren de dónde viene la rama, miren. De los bautistas. Y los pentecostales vienen de los bautistas también. La ciencia cristiana, que es la cienciología que vamos a ver más adelante, viene directamente de los congresionalistas y de los cuáqueros. Esoterismo viene de la ciencia, antonismo y espiritismo, que eso vamos a hablar también. Todo está unido, todo es una telaraña de ideas que comenzaron con el querido amigo que se arrepintió antes de morir y se confesó. Increíble, ¿verdad? Porque ustedes creen que lo quisieron caer, ¿no? Pero para ellos Dios, Él encontró la misericordia de Dios al final de su vida. Tristemente, pudo quizás haberse arrepentido, haber echado para atrás, ¿por qué me casé con esta mujer tan fea? Pero ya había cometido el error. Yo no debo de llevar por las riquezas, como al final, cuando ya estaba a punto de morir Lutero, ya había negociaciones entre príncipes, entre gente de dinero que estaba dando mucha fuerza a la reforma protestante y se estaban vendiendo como prostitutas para poder llevar el protestantismo a todos los lugares. Él dijo, no, eso no es lo que me dijiste tú por las 95 tesis, estás haciendo lo mismo. Entonces se separó y puso la iglesia de Lutero. Pero siguiendo la base de Lutero, siguió lo mismo, pero un poquito más limpio, no tan sucio. ¿Sacaron? ¿Ya vieron eso? ¿Le sacaron un poquito de lo demás? Sí. La reforma. En la Europa del siglo XVI comenzaron a surgir y expandirse las ideas que promovían la reforma de la Iglesia Católica. Así el luteranismo se enraizó pronto en el norte de Alemania, como ven ahí, y en los países escandinavos. La doctrina de Calvino, que era obviamente seguidor de Lutero, desde Suiza se extendió a Francia y los Países Bajos y llegó a los Países Bajos y llegó a Anglicana bajo el reinado de Enrique VIII. Ustedes ven todos esos cuatro personajes, Lutero, John Knox, Enrique VIII y Calvino, son las religiones que ustedes ven aquí. Luteranos, calvinistas, católicos son los más azules que ustedes ven, y esos son los colores que están. En ese tiempo, para este siglo XVI, es cuando comienza a dividirse y a expandirse la iglesia protestante en toda su vida. Lamentablemente fue como un virus que lastimó mucho la iglesia. La revolución religiosa iniciada por Lutero en Alemania desencadena herejías de signo diverso, primero en Suiza, más tarde en Francia, después en Escocia, Inglaterra y los países escandinavos. En cambio, Polonia, España y los demás países latinos permanecerían fieles al Papa. Ulrico Zwinglio funda en Zúrich en 1518 su propio protestantismo de fuerte tendencia estatalista y nacionalista suiza, más radical que el del propio Lutero. Elimina los sacramentos, cierra conventos y maltrata a los católicos que se oponen, lo que provoca una guerra entre cantones protestantes y católicos. Más sin repercusión que la de Zwinglio alcanzó la reforma de Juan Calvino. Nacido en Francia y refugiado en Ginebra, aceptó las tesis de Zwinglio y parte de las luteranas. Su error principal no es tanto la justificación solo por la fe, como la predestinación. El hombre, según él, no es libre para elegir su salvación o condena. Solo Dios salva y ha elegido o predestinado a los que quiere salvar. Así,
El éxito en los negocios temporales sería signo de predestinación. Por eso se ha dicho que su doctrina está en el origen del moderno capitalismo liberal. Calvino convirtió Ginebra en una república teocrática e intolerante. De su influencia surgirán los presbiterianos en Escocia, los puritanos en Inglaterra, los calvinistas de los Países Bajos o los hugonotes en Francia. En Inglaterra no fueron las ideas de Calvino o de Lutero las que llevaron a la separación de Roma, sino la pasión del rey Enrique VIII por una cortesana, Ana Bolena, de quien confiaba obtener un heredero varón. El monarca inglés pidió al Papa el divorcio de su mujer legítima, Catalina de Aragón, pero su petición fue rechazada. Despechado, Enrique VIII promulga en el año 1534 el acta de supremacía por la que se autoproclama cabeza suprema de la Iglesia en Inglaterra. Acto seguido se casa con Ana Bolena, pero esta mujer tampoco proporciona al rey el ansiado hijo varón, y 5 años más tarde ordena decapitarla. Una vez erigido en máxima autoridad religiosa, el rey ordena ejecutar a todo aquel que no acepte el cisma. Así reciben la palma del martirio el obispo Juan Fisher y el prestigioso canciller Tomás Moro, entre otros. Moro, primer ministro del reino, fue el único que se negó a firmar el acta de supremacía en el Parlamento. Enrique VIII lo destituye, lo encarcela en la Torre de Londres y finalmente manda cortarle la cabeza. A la muerte de Enrique VIII le sucede su hijo Eduardo VI, de 9 años, en cuyo breve reinado se imponen las herejías calvinistas y luteranas. Tras él sube al trono María Tudor, que intenta restaurar la fe católica, sin conseguirlo. Su muerte da paso al largo reinado de Isabel I, quien en 1559 establece oficialmente el anglicanismo como la nueva religión del Estado.